leer todos, los vamos a leer salteados, ya que son varios grupos y cada párrafo se refiere a alguna reacción, a alguna defensa, habla de algún personaje. Pero vamos a leer el versículo 1 y 2 y yo te voy a ir guiando. Acompáñame seguido ahí con tu vista. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en tu trono, juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo. Borraste el nombre de ellos eternamente para siempre. Versículo 8. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de la angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Acompáñame a leer el versículo 19 y 20, por favor. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Cerramos nuestros ojos, vamos a orar. Amado Padre Santísimo, te damos las gracias en este momento por tenernos en este lugar. Gracias por esta gran oportunidad, Señor. Yo te quiero pedir en este momento que seas tú quitándome de este lugar y sea tu palabra, sea tu Espíritu Santo, Señor, dominando este lugar, Señor, controlando este lugar, y que la enseñanza pura y verdadera, Señor, que siempre ha caracterizado esta iglesia, Señor, siempre se siga dando, Señor, detrás de este púlpito, Señor. Que cada hombre, cada siervo que se pare detrás de este púlpito, Señor, se pueda, Señor, entregar a ti, Señor, entregar a ti el Espíritu, Señor, entregar a ti en disposición, Señor, de que tú lo puedas usar. En este momento te pido que tú uses este estudio del día de hoy del Salmos capítulo 9, que usted nos enseñe, Padre, cómo debe ser nuestra actitud frente a nuestros enemigos, qué es verdadera, Padre, el verdadero motivo de que nosotros, Padre, busquemos defensa de nuestros enemigos, y a quien siempre le tenemos que dar la gloria después de ser liberados. Padre, te pedimos en esta tarde que bendiga, te pido que yo personalmente, que bendigas a cada uno de mis hermanos que están aquí, a los visitantes, Señor, a nuestros amigos. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das, Padre, de enseñar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Te voy a invitar a que te sientes. Antes de empezar todo el estudio, yo solamente quisiera contarte un poco sobre algunos se preguntarán, ¿quién es ese que está ahí arriba? ¿Quién es el guapo que está ahí arriba? Bueno, mi nombre es Humberto Lalado, yo soy pastor de la misión de Tupelo, por los que no me conocían, y hay una muchacha, una señora llamada Rogelia que no me conocía, pues mucho gusto. Es un gozo, hermanos, el poder estar aquí con ustedes. Es un gozo de verdad la invitación que nos hacía el hermano Morales hace un mes. Y especialmente el hablar de los salmos para mí es una experiencia muy bonita. Cuando escuchaba a un predicador y me sentí muy identificado. El primer mes cuando empecé a predicar, yo sentía que yo había predicado toda la Biblia. Y yo decía, ay, ya prediqué todo, ahora ¿qué voy a predicar? Y en el mes de enero, en la misión, hermanos, empezamos a hablar del libro de los salmos. Hablamos del salmo número 1, salmo número 6, salmo número 23, salmo número 91 y varios salmos. Y me di cuenta, hermanos, que había tanta sabiduría, tanta doctrina, tanta enseñanza práctica para el cristiano, ya que es el pensamiento directo de un hombre hacia Dios y de Dios a los hombres. Entonces, los escritores eran personajes como nosotros y no estaban viviendo cosas diferentes, sino que pasaban cosas iguales o similares a las que nos pasan a nosotros día tras día. Nos enseñan confianza, nos enseñan el amor de Dios, nos enseñan la diferencia entre el bueno y el malo. Pero antes de que empecemos en eso, solamente decirles que de la parte de la misión nos mandan saludar, hermanos, decirles que muchas gracias por sus oraciones, muchísimas gracias por todo lo que han hecho, todo lo que han apoyado. Esta iglesia siempre ha sido un gran ejemplo para nosotros, para seguir nosotros en la obra.
un gran ejemplo para nosotros para saber hacer lo correcto y lo correcto también, no es cierto. Pero especialmente, hermanos, para mí es una gran oportunidad y también una gran carga, ya que esta iglesia siempre se ha reconocido por la enseñanza de la palabra. Y aún en ciudades lejanas de Ripley, Mialman y Tupelo, yo he escuchado esas oraciones que dicen de esta iglesia. Esta iglesia se dedica a enseñar la palabra. Si quieres encontrar una iglesia donde te edifique con Biblia, ve a la iglesia de Ripley. Y así yo espero que digan un día de la iglesia en Tupelo. Amén. Que la gente pueda decir que la palabra es la que tiene la autoridad en la iglesia. Que no es el pastor, tal vez charlatano, que le gusta hacer shows o cosas así. Que sea la palabra, hermanos, la que dirija a una iglesia verdadera. Amén. Yo doy gracias a Dios por el escenario que Dios les ha dado. Pero muchas iglesias solamente tienen edificios, pero les falta palabra. Y yo doy gloria a Dios por esta iglesia porque tiene bonitas instalaciones y tiene la palabra. Entonces, muchísimas gracias por esa oportunidad que nos dan de estar acá. Ustedes podrán ver que todavía me pongo un poco nervioso estando detrás del púlpito. Es un honor, hermanos, después de haber crecido en esta iglesia por 7 años. Por 7 años, algunos los considero como mis hermanos, como mis amigos en Cristo. Y el pararme detrás del púlpito y enseñar a mi pastor y a mis líderes, de verdad que es algo especial, hermanos. Es algo que no me siento digno. Es algo que solo el Señor puede hacer. Y hacerte ver que no solamente, no por guapo o algo especial Dios haga visto a mí, sino que Dios lo puede hacer contigo, hermano. Dios puede hacer lo mismo contigo. Amén. Anímate a seguir adelante. Y si estás listo para que sigamos la palabra de Dios, acompáñame al Salmo capítulo 9. Y si es algo que me caracteriza, la primera vez que predicamos en el seminario y entre alumnos nos examinamos y escribimos en una hojita las buenas cosas y las malas cosas. Yo lo que nunca se me ha olvidado es de que el hermano que me tenía que examinar a mí en la hojita me puso: hermano, no haga tantas bromas detrás del púlpito, por favor, sea serio. Pues disculpe, no he pasado la prueba de la verdad. Entonces, yo sé que nomás tengo 30 minutos, ¿verdad? Amén. El libro de los Salmos, queridos hermanos, el cual su etimología o origen o raíz, viene del griego salmoi. Yo creo que todo el mes, ya van 9 meses, 9 semanas con esta que están estudiando el libro de los Salmos. Yo creo que estas cosas ya se lo saben de memoria. O yo les debería preguntar a ustedes, ¿qué saben de los Salmos? El nombre Salmos, queridos hermanos, viene del griego salmoi, que se escribe P-S-A-L-M-O-I, salmoi, que significa originalmente canciones cantadas con arpa de salmón. No voy a decir sus nombres hebreos, se los dejo traer. Y significa tocar el instrumento de cuerdas. Escuchaba una predicación hace 2 semanas sobre los salmos y decía un pastor: ¿por qué? Yo pienso, decía él, estos son cantos, son 150 cantos palmados en la Biblia, pero yo me pregunto, decía el pastor, si son cantos, ¿por qué no nos dejaron los acordes? ¿Por qué no nos dejaron las notas? Hermanos, y él decía, porque Dios no nos ha hecho iguales a todos. Porque está seguro de que si nos hubiera dejado las notas después de más de 2000 años, más de 2500 años, ya que los salmos se escribieron casi 500 años antes de Cristo, más de 2500 años antes, si nos hubieran dejado las notas, seguiríamos tocando las mismas notas, seguiríamos tocando los mismos acordes. Pero eso es la hermosura de Dios, hermanos, que nos ha creado diferentes, que nos ha creado especiales a cada uno de nosotros. Y el libro de los Salmos lo revela, ya que el libro de los Salmos nos revela la relación entre el pueblo de Israel y Dios. Cada salmo, queridos hermanos, es una anécdota de algún integrante del pueblo de Israel. Alguna buena experiencia, una mala experiencia, alguna petición, alguna meta adquirida, alguna defensa, pero todos los salmos son anécdotas de personajes israelitas, ya sea sacerdotes, ya sea reyes, o músicos, pero son anécdotas, hermanos.
Entonces, el libro de los Salmos es una de las colecciones más grandes de cantos, de oraciones y de poesías de la antigüedad. Los Salmos expresan pasiones profundas, clamores de desesperación, y también expresan alabanza a Dios, creador y proveedor. En ellos podemos escuchar al salmista derramar su corazón. Así como el hermano Alejandro cuando canta acá y cierra los ojos, derrama su corazón. Así es un salmista. Derrama lo que piensa, lo que está en su corazón para con Dios. Los salmos nos llevan por los valles, queridos hermanos, y por las montañas de la experiencia humana. El Salmo 23, que habla de que Jehová es mi pastor, nada me faltará, por aguas tranquilas me pastoreará, en pastos, usted ya sabe. Entonces, si tú eres de rancho como yo y has ido a un cerro, te vas a dar cuenta de que los salmos te llevan a lugares, te hacen un flash, te llevan a lugares que tal vez tú ya has estado y los puedes comparar. Tal vez lugares bonitos, tal vez lugares muy verdes. Pero los salmos, queridos hermanos, te pueden llevar a esos lugares, te pueden transmitir lo que el salmista está escribiendo. Tal vez lo escribió por algo que él vio, o el lugar donde vive, o lo que está pasando. Y los salmos son tan hermosos que te pueden transmitir esa imagen, te pueden transmitir ese amor por Dios, esa esperanza en Dios, ese cuidado y ese gozo. Pero especialmente, queridos hermanos, un canto, ¿para qué es? Es para alabar. Un canto es para alabar. Entonces los salmos finalmente nos guían a alabar a nuestro poderoso Dios. Para eso son los salmos, para alabar a nuestro Dios. Algunos de los salmos que más nos inquietan es el que me dejaron a predicar a mí el día de hoy, Salmos 9, ya que habla sobre los enemigos, sobre castiga al enemigo. Pero es uno de los que, queridos hermanos, contienen oraciones que aparentemente piden a Dios que maldiga al malo. Se les llaman salmos imprecatorios. Imprecatorios significa castígalo, que pague por su mal, que ellos que me han castigado, que me han herido, que sufran lo mismo que yo sufro. Eso es imprecatorio. Así se le llama al Salmo 9. Hay varios salmos, Salmo 10. No me voy a meter mucha información, pero en un tiempo en griego el Salmo 9 y 10 eran solo uno. El Salmo 9, Salmo 10, Salmo 25, Salmos 34, 37, 111, 112, 119 y 145 son similares. Habla sobre castiga, bueno, no tanto castiga al enemigo, dice que el enemigo caiga en el hoyo que preparó. Casi es el mensaje de todos estos salmos. Traté de leerlos todos, pero el Salmo 119, aunque traté, no lo terminé, es muy largo. Y cada uno de estos salmos, queridos hermanos, son salmos que nos inquietan, porque cuando nosotros venimos a conocer los evangelios de Jesús, ora por los que nos hagan mal, ayuda a los que te hagan mal, si te quitan algo, dales hasta la capa, siempre ayuda a tu enemigo. Eso dicen los evangelios. No, en el libro de Romanos, Pablo dice: no pagues a nadie mal por mal, sino antes vence el mal con el bien. Pero este salmo nos dice, queridos hermanos, quiero que nosotros aprendamos algo hoy, que este salmo no está pidiendo venganza en contra del enemigo, y tampoco pide la muerte de ellos, sino que ellos caigan en su propia trampa. Ahorita lo vamos a leer. Sino que ellos caigan en su propia trampa, en el hoyo que ellos cavaron, en la red que ellos pusieron. Esto es un significado figurativo. Esto se puede significar a muchas cosas que les pasó en ellos en experiencia de ataques que les dieron. Para apreciar, ¿por qué les digo esto? Porque para que nosotros podamos entender los salmos, necesitamos entender la historia de los israelitas. Cómo vivieron, porque ellos fueron los que los escribieron. Entonces, para apreciar los salmos, debemos tener en cuenta algunas de las características. Primero, se escribieron con la intención de ser cantados en público, durante la adoración en el templo en Israel y en nuestros templos hoy. Fueron escritos durante un periodo de 1000 años. No sé si hermano Alejandro nos puede regalar una botellita de agua. Me está resecando la garganta. Desde Moisés hasta Esdras.
durante el periodo de 1000 años, desde Moisés hasta Esdras. Fueron colectados y arreglados durante largo tiempo. Fueron escritos en el lenguaje del espíritu humano y reflejan los sentimientos del autor durante una crisis o un evento específico. Son palabras del alma, no son palabras refinadas o rebuscadas, sino que son obras emocionales, palabras que desgarran el alma, que contienen, queridos hermanos, exageradas, dramáticas y también lenguajes figurados, como aquellos de líbrame, líbrame aquel que está a punto de matarme. El capítulo que vamos a estudiar hoy dice el versículo, ahorita lo leemos, pero habla de que Dios lo levantó de la puerta de la muerte. El rey David, cuando estaba enfermo, expresaba que él llenaba su cama, él mojaba su cama de lágrimas, que él estaba en gran dolor. Son dramáticas, hermanos, pero los teólogos por igual coinciden en que el libro de los Salmos, en esencia, es la puerta hacia la comprensión teológica, queridos hermanos, entre la relación entre Israel y Dios, entre Israel y Yahweh o Jehová. Y tal relación le lleva a una adoración. Hoy nosotros vamos a ver, a la luz de esto, queridos hermanos, que el libro de los Salmos presenta una amplia gama de enseñanza, pero especialmente presenta una alta gama de práctica diaria, ya que son cosas humanas que les pasaron a esos personajes de los israelitas. Acompáñame a leer el libro del capítulo 9. Y hoy vamos a ver, hermanos, como primer punto, ¿quiénes son nuestros enemigos? Nosotros tenemos que entender quiénes son nuestros enemigos. Salmo capítulo 9, versículo 1 al 3 dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono, juzgando con justicia. El versículo 3, queridos hermanos, habla sobre mis enemigos volvieron atrás. El capítulo 9 no te está especificando exactamente qué es lo que ellos están haciendo en contra, en este caso que es el escritor David. ¿Qué hicieron en contra de David? El rey David. Pero si tú has leído el libro de los reyes, el libro de Samuel, los libros de crónicas, tú vas a conocer historias, vas a conocer guerras, vas a conocer enemigos como los filisteos, como los amorreos, como algunos que se llaman todos los feos, que trataban de destruir al pueblo israelita, que luchaban en contra de David. Y muchas de las veces, queridos hermanos, ellos a veces ganaban. Si acompáñame a los primeros capítulos del libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15. Acompáñame primero al capítulo 4, después terminamos en el 15. Capítulo 4 habla de la batalla con los israelitas en contra de los filisteos y habla de la historia cuando los filisteos capturan el arca del pacto. Versículo 1 dice: Y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo
porque por aquel tiempo salió Israel a encontrar la batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos has herido hoy, Jehová, delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. No lo vamos a leer todo, pero ¿qué es lo que quiero enfocar con esta historia? Cuando Dios inició con el pueblo hebreo, queridos hermanos, con el pueblo judío, muchos años atrás, aproximadamente a 500 años, Dios le hace una promesa a Abraham: el que te bendijere, yo lo bendeciré, le bendeciré, y el que te maldiciere, yo lo maldeciré. Y en este capítulo 4 de Samuel encontramos que los israelitas acaban de perder una pelea contra los filisteos, y ellos mismos se preguntan en el versículo 3: ¿por qué nos has herido hoy, Jehová, delante de los filisteos? ¿Por qué nos has dejado perder? ¿No dijiste que tú eres el que pelea nuestras batallas? ¿No dijiste que tú eres el que nos ayuda a ganar? Queridos hermanos, hoy vamos a identificar quiénes son nuestros enemigos, porque muchas veces nuestros enemigos no son los que nosotros pensamos. Nuestros enemigos no son exactamente los que tenemos enfrente, sino es lo que tenemos en el interior. En el interior del pueblo israelita estaba pasando un pecado. En el capítulo 2, versículo 12, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía, la historia habla que los hijos eran hombres impíos. Elí era un sacerdote del templo. Bueno, en ese tiempo no tenían templo, tenían una cabaña donde metían el arca del pacto, pero ellos eran los que se encargaban, digamos, especialmente de lo santo. Ellos se encargaban de, tal vez podemos decir, de enseñar la palabra de Dios. Pero sus hijos de él eran impíos, y él lo sabía, y aún él no hizo nada. Versículo 3 del capítulo 4, los israelitas se preguntan: ¿por qué nos has dejado caer? ¿Por qué nos han vencido los filisteos, Jehová? Pensando que ellos eran sus enemigos solamente. Pero el peor enemigo, queridos hermanos, de ellos era el pecado que había en los hijos de Elí. Muchas veces, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra vida cristiana? Muchas veces cuando las cosas salen mal, cuando la gente nos critica, cuando nuestros enemigos nos vencen o cosas así, cuando la suegra nos gana, bueno, yo no tengo suegra, pero no sé si te gana, tal vez no es la persona que tenés enfrente, es el pecado que está pasando dentro de tu vida, es el pecado que estás dejando, que estás tolerando dentro de ti. Podría ser lo que estás viendo en televisión, podría ser tu forma de hablar, podría ser tu forma de pensar, podría ser que tenés riña o tenés pelea con un hermano de la iglesia. Esas cosas, hermanos, son las que Dios no te va a dejar tener la batalla. Y no solamente son los enemigos los que tienes enfrente, literalmente, sino el peor enemigo que tú puedes tener es el pecado dentro de ti, es tu vieja naturaleza. Ese es el primer enemigo, queridos hermanos, que como cristianos tenemos. Dios había prometido a Abraham: el que te bendijere, lo bendeciré, y el que te maldijere, lo maldeciré. Queridos hermanos, nosotros muchas veces acarreamos maldición hacia nosotros mismos. Muchas veces nos maldecimos nosotros nos maldecimos a nosotros mismos. Pablo habla sobre de que si nosotros pecamos contra el templo del Espíritu Santo, siendo nosotros, Dios lo destruirá. Y eso va a pasar a veces con nosotros, queridos hermanos. 5 formas en el versículo 5 y 6 vamos a encontrar
cómo Dios castiga a los enemigos. Acompáñame al versículo 5. Dice, el primer verbo que dice ahí es que Jehová lo reprende. Dice, reprendiste a las naciones. Segundo verbo, destruiste al malo. Destruir. Tercer verbo, tercer forma de castigar, los borrará el nombre de ellos eternamente y para siempre. Cuarto verbo, en el versículo 6, los enemigos han quedado desolados para siempre. Y el verbo número 5, la quinta forma de castigar de Dios en ese versículo 6, y las ciudades que derribaste, y las derribará. Su memoria pereció contra ellas. Cuando leemos este versículo, y si tú has leído los primeros capítulos del libro de Josué, este versículo se relaciona un poco con la batalla en contra de la ciudad de Jericó. Sus muros fueron derrumbados. Todo, Jehová dijo, mata a todo. Mata al rey, mata al niño, mata todo lo que exista. Animales buenos, animales malos, mata todo. Dice el versículo, 5 formas que hace Dios contra los enemigos. Los reprende, los destruye, los borrará, los desolará y los derribará. Queridos hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando nosotros llegamos ante Dios, yo a veces veo, es más en Facebook se encuentra ahí de todo. Encuentra, Jehová es escudo alrededor de mí, Jehová es quien pelea mis batallas, Jehová es el que vencerá a mis enemigos, Jehová es el que hace esto y Dios es el que hace esto y elimina a aquel que me está hablando mal de mí. Si estás hablando mal de mí, te verás contra Dios. Pero nosotros tenemos que tener cuidado con la actitud con que iniciamos eso, hermanos. Muchas veces la actitud con que nosotros iniciamos pelear contra los enemigos o que queremos que nuestros enemigos sean vencidos, no viene de Dios, viene de nosotros. Viene con una actitud egoísta porque nosotros queremos verlos caídos. Y no, queridos hermanos, y no lo ponemos en las manos de Dios para que Él sea glorificado. Y es algo que vamos a aprender en este Salmo capítulo 9. Habla el versículo 3, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa, que te has sentado en el trono juzgando con justicia. Juzgando con justicia. Queridos hermanos, nuestro Dios es justo, y uno de los pronombres con que lo describe en el versículo 2, es que Él es el Altísimo. Es uno de los nombres más antiguos que se refieren a Dios como el más poderoso, como el que no hay nadie que le llegue, como el que no hay nadie que esté a su altura. Escuchamos una predicación que decía que muchas veces nosotros cometemos el error de poner a Satanás a la par de Dios como alguien igual. Y explicaba él que muchas veces nosotros ponemos a Dios y a Satanás como así. ¿Cuál es el antónimo de frío? Caliente. El antónimo es algo lo contrario. ¿Cuál es el antónimo de, podríamos decir, de gordo? Flaco. De alto, chaparro. De grande, pequeño. Entonces, simplemente un antónimo es lo contrario. Entonces, muchas veces, dice ese predicador, y tiene razón, de que muchas veces nosotros ponemos a Dios, a Satanás a la misma altura de Dios, y no lo está. Satanás fue creado por Dios. Satanás no es omnipresente, no es omnipotente, no es omnisciente como lo es Dios. Entonces, queridos hermanos, cuando yo me ponía a pensar de lo que he leído en el libro de Samuel, Reyes y Crónicas, de cómo Dios había obrado tanto en el pueblo israelita. Y el libro de Éxodo, la salida del Éxodo, queridos hermanos, la salida de Egipto, tiene mucho que ver. Si tú has leído el libro del Éxodo, de la salida de Israel, de los hebreos de Egipto, cómo Dios los libró, cómo Dios los sacó, cómo Dios castigó a los hijos del faraón, cómo Dios hizo milagros, ahí te vas a poder dar cuenta que no hay nadie que le haga frente.
No hay nadie que venza a Dios. Mira lo que pensaron los filisteos en el capítulo 4, versículo 5, dice, de 1 Samuel. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido, y nosotros sed hombres y pelead. Los mismos filisteos reconocían que la presencia de Dios era poderosa. Pero la actitud, queridos hermanos, si tú has leído este capítulo, la actitud de los israelitas no fue la correcta, porque el arca por sí sola no tiene poder. El maná, la vara de Aarón, los 10 mandamientos que están dentro, que dice la palabra de Dios, por sí solos no tienen poder. Necesitan la presencia de Dios en el arca para que tengan poder. Los filisteos vuelven a vencer a los israelitas, capturan el arca, y después, es una película muy buena, te la dejo que la puedas ver. Pues los filisteos son maldecidos. Pero a lo que yo quiero ver es que, ¿cuál es la actitud cuando nosotros, queridos hermanos, queremos vencer a nuestros enemigos? Porque no solamente es nuestro pecado, no solamente son la gente con que nos peleamos, también es Satanás, son potestades, son demonios, queridos hermanos. Algún predicador dice: son suegras. Yo quiero mi suegra, porque no la tengo. Entonces, hay muchos hermanos, gente que nos quiere hacer daño, especialmente como cristianos. La palabra de Dios nos dice que Jesús ha venido a traer división entre familias. Que los hijos se pondrán en contra del padre, las hijas en contra de la madre, la nuera en contra de la suegra. Bueno, eso aún sin la palabra de Dios. Que se pondrán en contra, que habrá batalla, que habrá enemigos. Y nosotros tenemos que identificar verdaderamente quién es nuestro enemigo, hermanos. ¿Quién era el enemigo tras los filisteos que querían eliminar a los israelitas? Era Satanás. Era Satanás. No, ni siquiera eran los filisteos, era Satanás tratando de eliminarlos. Queridos hermanos, yo lo digo porque yo, como ahora de encargado en la iglesia, sé que pasan muchos conflictos en personas porque todos somos diferentes, y eso es razonable. Lo que no es razonable es querer que todos los demás sean igual que tú. No todos podemos ser iguales, todos somos diferentes, hermanos. Y por esa misma manera nosotros tenemos que buscar una solución. Y la única manera para encontrarla es tomando una correcta actitud hacia ellos. Si la actitud que tomamos, Dios está en ella. Así como ellos se habían equivocado pensando que el arca sin la presencia de Dios tenía poder, así a veces nosotros, queridos hermanos, tomamos actitud o reaccionamos en contra de personas sin el consejo de Dios. Sin el consejo de Dios. Si vamos adelante, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, queridos hermanos, cuando nuestros enemigos son vencidos? Versículo 11 dice: cantar a Jehová que habita en Sión, publicar entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Cantar a Jehová que habita en Sión. Uno de los peores errores como cristianos, queridos hermanos, que pasa a veces en iglesias, que después de que ganaste la victoria o Dios te dio la victoria, tu peor error es mirar de mala manera a esa persona y seguir metiéndole cizaña, seguir provocándolo, seguir provocándola
a que pueda haber otro conflicto. Y de la experiencia, queridos hermanos, yo tengo 3 años adentro, pero en una ocasión 3 familias se fueron. Y yo me preguntaba, ¿en qué nos equivocamos? ¿Qué falló? ¿En qué fallamos? Y yo oraba al Señor y yo me decía, Señor, déjame saber qué fue lo que hice mal. Enseñó mal, hay pecado dentro. ¿Qué hay? ¿Qué está pasando? Y empezamos a indagar y empezamos a platicar con la gente. ¿Y qué? Esas 3 familias se habían ido porque esas familias eran no solamente amistades en la iglesia, sino amistades fuera. Y entre las 3 tuvieron conflictos fuera y lo trajeron hasta la iglesia. Y por los conflictos que había entre ellos, decidieron salirse de la iglesia. Porque la una y la otra no se podían juntar, no se podían ver. Es a lo que me refiero, hermanos. ¿Qué hacer cuando Dios nos da la victoria en frente de nuestros enemigos? Nosotros, queridos hermanos, tenemos que aprender a estar frente a gente difícil. Aprender a estar frente a gente que es diferente a nosotros. No busquemos siempre el hacer lo que nosotros queremos. Hay una hermana ahí de la iglesia que cuando vamos a organizar cosas, cuando vamos a organizar actividades, siempre esta hermanita quiere hacer exactamente como ella quiere. Y cuidadito con que le digas que mejor hagamos de esta forma, porque se enoja, se va y no hace nada. Y yo, como pastor, tengo que, venga, chiquita, no, sáquese de aquí. No, nosotros tenemos que trabajar con ese tipo de personas. Nosotros tenemos que hacerlas entrar en razón. ¿Qué hacer? Porque aún cuando ella esté equivocada o esta persona esté equivocada, yo no puedo gloriarme de decirle, te equivocaste. ¿Lo ves? Ajá. No, hermanos, tenemos que tener nuestro cuidado con las actitudes que hacemos, que tenemos cuando nosotros tal vez ganamos la victoria, hasta cuando perdemos. Porque los conflictos, nosotros somos humanos y un día, no sé cuándo, pero vas a tener conflicto o algún roce con el que está atrás de ti. Pero nosotros tenemos que aprender a trabajar con eso, hermano, porque no somos una iglesia perfecta. En una ocasión andaba una persona buscando, decía un hombre buscando una iglesia perfecta, y le preguntó a un amigo que sabía que era cristiano, hey, ando buscando una iglesia perfecta, ¿no sabes dónde está? Pues la verdad no conozco ninguna iglesia perfecta, pero si la encuentras, no vayas porque la vas a hacer imperfecta. Todos somos imperfectos, hermano. Todos tenemos debilidades y benditas por esas debilidades, porque son las que nos llevan a confiar en Dios, a saber que no tenemos que confiar en nosotros, aun cuando Dios nos dé la victoria, aun cuando la gente nos diga, oh, tenían la razón. ¿Pero qué? Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Él es el que nos ayuda a estar bien entre nosotros. Y es algo que nosotros tenemos que buscar, hermanos. Versículo 11 dice, cantar a Jehová que habita en Sión. Sión se refiere, es un nombre antiguo, hermanos, refiriéndose a Jerusalén. Publicar entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Muchas de las veces como cristianos nosotros nos vamos a sentir como olvidados por Dios, porque tenemos familia inconversa, que lo único que hace es criticarnos, que lo único que hace es ponernos en mal, que lo único que hace es ponernos imágenes o frases feas de cristianos en el Facebook y tratar de hacernos sentir mal. Y a veces decimos, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Recuerdas que yo te decía que los salmos, el Salmo capítulo 9 y algunos más, se llamaban salmos imprecatorios? Porque son salmos en los cuales el salmista está como exigiendo a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te vas a presentar? ¿Hasta cuándo me vas a ayudar? ¿Hasta cuándo vas a ponerte de mi lado? Pero queridos hermanos, dice el versículo 12, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Queridos hermanos, si tú has leído los libros de historia del Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que Israel pasó 400 años de esclavitud, un poco más de 400 años de esclavitud en Egipto, un poco más de 400 años de esclavitud en Babilonia. Y aún, queridos hermanos, hasta ese poco volvió a hacerse nación.
no tenía nada que le representara. A causa del pecado de ellos, queridos hermanos, ellos habían vivido en esclavitud. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque a veces por nuestro pecado, yo te decía al principio, así como el pueblo de Israel perdió la batalla en frente de los filisteos, no era porque ellos no sabían pelear o por la gente que tenían, era porque en su lugar santo había dos jóvenes hijos de Eli que eran hombres impíos y que ellos aún estaban ahí y que el pecado aún estaba ahí. Nosotros podemos, queridos hermanos, aferrarnos a lo malo, tolerar algún pecado, pero déjame decirte, y lo he experimentado en mi vida, que lo único que te va a llevar es a ser esclavo de tus enemigos, a que te critiquen, a que nada te salga bien, a que el castigo te llegue, a que lo pierdas todo. O ten cuidado, queridos hermanos. El libro de Proverbios dice que el que confiesa su pecado y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Tuvieron que pasar cuatro siglos, casi 4 siglos, para que los israelitas 2 veces alcanzaran misericordia. No sé si tú vas a vivir 4 siglos, pero ¿cuánto vas a esperar para confesar aquello que te tiene esclavo de los enemigos? Versículo 15 dice: se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron en la red, que escondieron. Fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de los malos fue alzado el malo. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son hombres. Primero estuvimos viendo quiénes son nuestros enemigos. Segundo, cuál es nuestra actitud cuando tenemos que estar pidiendo que Dios nos libre de nuestros enemigos. Tercero, queridos hermanos, tenemos que seguir clamando que Dios se levante. Estos salmos por algo se llaman imprecatorios, salmos que claman liberación. ¿Cuántos de aquí, queridos hermanos, no quisiéramos que Dios acabara con todos nuestros problemas? ¿Cuántos tenemos problemas aquí? O mejor, ¿cuántos problemas tienes? Todos tenemos conflictos, todos tenemos situaciones difíciles. Pero a veces, queridos hermanos, nos acostumbramos a esa esclavitud de los problemas. Los israelitas en Egipto se habían acostumbrado a estar comiendo tal vez carne o otras cosas o frutas, pero esclavos. Comían frutas, pero eran esclavos. A veces nosotros nos acostumbramos a vivir así, a recibir un poquito de Dios, pero también el castigo de lo malo que nosotros estamos haciendo. Queridos hermanos, nosotros tenemos que seguir clamando, tener la esperanza. Versículo 19 dice: levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozca las naciones que no son sino hombres. ¿Quién podrá estar delante de Dios? ¿Quién se podrá levantar delante de Dios? Nadie. Nosotros tenemos que creérnosla, hermano. Nada de lo que nosotros nos propongamos lo vamos a lograr si nosotros no nos creemos que Dios nos ha prometido defendernos. ¿Cómo son tus clamaciones? ¿Cómo son tus peticiones a Dios? Ay, ayúdame, Dios, si quieres o si puedes. Tienen que ser con verdadera actitud salmista, te podría decir, describiendo lo que está sintiendo, describiendo lo que está pasando. Muchas veces, hermanos, y el tiempo que tengo ahí trabajando en la iglesia y también está acá, me gusta mucho trabajar con familias. Me gusta mucho trabajar cuando entre las familias tienen problemas. Y no porque, digamos, sea un gran capacitado, sino porque Dios es el que dirige, Dios es el que ayuda.
Pero muchas de las veces, ya sea la parte del hombre o sea la parte de la mujer, hermano, han venido, yo los he escuchado clamar por su pareja, clamar porque les duele, clamar tal vez que Dios les dé perdón para aquellas personas que los engañaron o que las han hecho sufrir, pero han clamado, han tenido una actitud verdadera y Dios les ha ayudado. Pero en esas oportunidades siempre Dios me ha ayudado, y yo siempre he dicho a las personas: si tu actitud al clamar a Dios es por venganza de la persona para que le vaya mal, discúlpame, porque no va a ser así. A ti es el que te va a ir mal, a ti es el que te va a ir mal. Y lo he visto, dicho y hecho. Nosotros, queridos hermanos, si regresamos a Salmos capítulo 9, inicia el Salmo diciendo: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Cuando nosotros clamamos a Dios, eso produce una verdadera actitud de satisfacción de que Dios va a obrar. Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Después de que uno clama, hermano, es como sacar aquello. No sé si tú a veces es algo que te desestresa, pero a veces cuando estás en el baño que te gusta cantar y se da el agua, ¿sabes por qué te gusta cantar? No es porque cantes bonito, es porque te estás desestresando, estás sacando aquello que te está afectando. Muchas veces, hermanos, cuando nosotros tenemos problemas de control, es bueno que limpiemos, no a la persona, en separado, que saquemos aquello que nos está desesperando. Esto era lo que pasaba, queridos hermanos, en estos salmos, cuando clamaban a Dios: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a librar? ¿Hasta cuándo me vas a ayudar? ¿Hasta cuándo? Yo me acuerdo que tú nos libraste en el pasado. Por favor, ayúdanos ahora en el presente. Respiramos. Pero nos equivocamos. En vez de gritar, en vez de exclamar pidiendo ayuda, le gritamos pues no es que capture a mi esposa, no es cierto. O le gritas a tu pareja, o le gritas a tu compañero de trabajo, o le gritas a tus hijos, o le gritas a tu jefe, no sé, tal vez. Le gritas a todas las personas, pero no te ayuda en nada. Está mal dirigido. El clamor que debes de hacer, queridos hermanos, dice el versículo 19 y 20: levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Si no son sino hombres. Hay tantas cosas, hermanos, del cual Dios salvó al pueblo de Israel, que nosotros aún hay historias, aún hay anécdotas, aún los judíos, hermanos, se recuerdan, y hace unos meses pasó una de sus festividades, en los cuales ellos llegan a la última parte del muro de los lamentos. Y miles de personas empiezan a cantar un canto en especial que dice: sálvanos, restablécenos, ayúdanos, defiéndenos de nuestros enemigos, defiéndenos. Hace 2000 años, queridos hermanos, llegó un hombre a hacer cada una de esas cosas, y tal vez no los iba a salvar de los pueblos, sino se los iba a salvar del pecado, los iba a salvar de la muerte espiritual, los iba a salvar de toda la condición separada de Dios que ellos tenían.
Y aún ellos siguen clamando porque no creyeron al Cristo, porque no creyeron al enviado. Y si nosotros estamos aquí reunidos es porque le hemos creído. Jesús dijo, al que llama, se le abrirá. Al que pide, se le dará. ¿Hace cuánto que tú no pides al Señor que te ayude, hermano? ¿Hace cuánto que tú no pides verdaderamente al Señor, ayúdame, pero con una verdadera actitud? Reconociendo verdaderamente que tal vez ni siquiera el problema es por otros, es por ti. Tenemos que reconocer que muchas veces, hermano, el problema que tenemos es por el pecado que nosotros tenemos dentro. Versículo 9, para terminar, y 10. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste los que te buscaron. Tengo una pregunta en esta tarde para terminar. ¿Conoces tú el nombre de Dios? ¿Conoces tú verdaderamente el nombre de Dios? 9 veces en este salmo se pronuncia o lo escribieron el nombre Jehová. El nombre Jehová, queridos hermanos, es el nombre tradicional o el primer verdadero nombre tradicional de los israelitas. Después vino Dios, pero el verdadero nombre, el nombre tradicional de los israelitas para darle a Dios es Jehová, que significa el yo soy, el que es y el que siempre será, el que significa todopoderoso. Y ahora, quiero que conmigo digamos Jesús. Más fuerte. Jesús. Cuando estás en conflictos o cuando terminas una oración de petición, de clamor, ¿cómo te sientes cuando al final dices, te lo pido en el nombre de Jesús? Jesús. Versículo 10 dice, en ti confían los que conocen tu nombre, Jesús. No sé tú, pero cuando yo digo el nombre de Jesús, es como que todo se llena. Todo está resuelto. Está todo solucionado. De una vez conmigo, pero dilo con fe. Dilo con ganas. Di, Jesús. Jesús. ¿Qué dice la palabra de Dios de él? Se le ha dado un nombre más que todos nosotros. Jesús. Jesús. ¿Conoces tú a Jesús como tu Salvador? ¿Quién podría levantar su mano y decir que todos los que estamos aquí son salvos? Porque creyeron en el nombre de Jesús. Todo tu estado que estaba separado de Dios se solucionó. Todo el clamor. Yo he hablado con muchas personas y yo era una de ellas que pensaba que Dios se había acercado y Dios había llegado a mí porque yo le había clamado. Yo recuerdo que 6 meses antes de yo convertirme al cristianismo, yo le decía a Dios, sácame de esta vida, sácame de esta vida. Pero ahora entiendo que no se trata de lo que yo, sino se trata del amor de Dios. Y si tú muchas veces, tal vez de los que están aquí, no eres salvo, no estás reconciliado con Dios, has clamado a Dios, pero en tu vida no hay ningún tipo de cambio, en tu vida no hay ningún tipo de amor para con los demás, no hay ningún deseo de buscar a Dios, que eso es algo natural en el hombre, no buscamos a Dios, eso solamente nos lo deposita Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo. Dios es un ser sobrenatural que nosotros lo necesitamos para vivir, para ser felices, porque Él es el que revela nuestro propósito. Yo te quiero invitar a que si en esta noche tú no conoces a Jesús, en el nombre de Jesús, sabes que Jesús significa el que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Si tú no conoces a Jesús como tu Salvador, ¿por qué no cierras tus ojos?